A ver, chicos, terminen de ingresar. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Bien. El día de hoy corresponde a nuestra segunda teoría del curso y vamos a hablar acerca de la inflamación, tanto la inflamación aguda como la inflamación crónica. Estos son los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Como ven, es una clase bastante, por así decirlo, ¿no? Tiene varios tópicos. Vamos a tratar de mencionar los principales y las referencias ustedes ya consultan en su libro de texto, ¿no? Lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de inflamación, naturalmente, es algún tipo de lesión, ¿no? Algún tipo de daño que podamos haber padecido, que podamos haber sufrido, ¿no? Como ven ahí, una imagen tiene un común denominador, ¿no? ¿Cuál sería? A ver. El área roja. Claro, ¿no? Nos da la impresión del dolor, ¿no? Porque nos señalamos o se señala ahí determinadas regiones del cuerpo, ¿no? Pero si se fijan bien, cada región del cuerpo está marcada con un color rojo, ¿no? Con un enrojecimiento. Entonces, indirectamente ya estamos notando algunas características de la inflamación, ¿no? Es localizada, ¿no? Se acompaña de dolor, puede estar enrojecida, ¿no? Y entonces tenemos que volver a preguntarnos, ¿pero qué es la inflamación? Entonces, tendremos que darle una explicación a eso que podemos señalar, que podemos identificar, que lo podemos reconocer y hasta lo podemos visualizar, ¿no? Todo eso no es más que una respuesta del organismo, ¿no? Los seres vivos tienen características propias. No sé si se recuerdan, a ver, biología. ¿Cuáles eran las características de los seres vivos? Irritabilidad, muy bien, esa es una de las características que posee. Significa que reacciona a su medio, ¿no? Entonces, si reacciona a su medio, si algo en el medio le está provocando una lesión, el organismo va a responder, ¿no? Entonces, la inflamación es eso. Es una forma que tienen los organismos vivos para responder. En este caso, el caso del ser humano, esta respuesta tiene una finalidad: proteger al organismo. Uno no da una respuesta sin ninguna razón. Aquí la razón es que si el organismo se ve amenazado, va a responder a esa amenaza. ¿Y cómo responde? Responde buscando eliminar esa causa que está provocando la inflamación y sus efectos, naturalmente. Entonces nos llevamos la siguiente interrogante: ¿es esta inflamación que nos protege incluso capaz de hacernos daño a nosotros mismos? Vamos a contestarle en breve. La inflamación entonces va a ser esa respuesta, pero tenemos que materializarla, tenemos que hacerla tangible. Entonces esta es una reacción de los tejidos. Es una reacción de los tejidos de manera organizada, compleja, con la finalidad de eliminar el agente causal. ¿Y cómo lo va a lograr? Por medio de dos mecanismos. Uno de ellos va a ser una respuesta vascular, ¿ya? Y la segunda va a ser una respuesta celular. Fíjense, entonces en cada vez que nosotros pensemos en inflamación,
tiene que activarse la siguiente idea, ¿no? Los vasos sanguíneos deben responder y las células de defensa también, ¿ya? Eso tiene que estar asociado, ¿no? Esa respuesta, ese conocimiento tiene que estar asociado. Esta respuesta, tanto vascular y celular, necesita sustancias, ¿no? Mediadores que la activen, ¿no? Estos factores que van a participar en la activación de la respuesta inflamatoria deben estar presentes en el momento que ocurra, ¿ya? Tienen que estar presentes. Pero fíjense, estos mediadores, factores, como querramos llamarlo, lo pueden producir las células que participan del proceso inflamatorio, así como el medio en el cual está ocurriendo. En ese caso serían proteínas plasmáticas, ¿ya? Interesante, cómo el concepto va un poquito a poquito complejizándose, ¿no? Pongámonos a pensar, en este momento está ocurriendo un proceso inflamatorio, se dan señales para que se activen los vasos y señales para que se movilicen las células de defensa. Esas señales van a surgir de los mediadores de los cuales estamos hablando. Pero esos mediadores tienen que activarse en el momento. No pueden estar activados de manera continua, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tuviéramos mediadores de la inflamación encendidos todo el tiempo? Tendríamos inflamación todo el tiempo. Y justo ahí nos volvemos a preguntar, ¿no? ¿Es acaso esta respuesta inocua? ¿No entraña ningún riesgo para el organismo? ¿Qué piensan? Vamos a verlo ahorita. En efecto, nos planteamos esa duda, ¿no? Sí, la inflamación va a buscar proteger al organismo, sí, va a utilizar vasos sanguíneos, va a utilizar nuestras células y mediadores que deben estar presentes en el momento que ocurra. Pero vamos a tener una disyuntiva, ¿no? Como si fuera las caras de una moneda, la inflamación puede ser benéfica y puede ser perjudicial. Todo va a depender de qué. Va a depender de la intensidad, va a depender de la duración, ¿no? Todos esos factores van a entrar a tallar. Será útil o beneficiosa en la medida que va a cumplir la función para la cual este mecanismo existe, que es proteger al organismo, neutralizar a los patógenos, ¿no? E iniciar inmediatamente el proceso de reparación, ¿no? De ese lado es beneficioso, ¿no? ¿Por qué hacemos fiebre? A ver, ¿se han puesto a pensar? Entra un germen patógeno y nosotros empezamos a hacer fiebre. ¿Será buena la fiebre o no será buena la fiebre? ¿Qué piensan? No están muy convencidos. Y si es buena la fiebre, ¿por qué le damos antipiréticos? ¿Por qué les damos Panadol? ¿Por qué les damos antalgina para bajarle la fiebre? Si es buena la fiebre. Por el otro componente, porque va a tener un lado perjudicial, ¿no? Está bien, en un inicio eso va a movilizar a nuestras células de defensa, ¿correcto? Va a activar a nuestros linfocitos, nuestros neutrófilos, nuestros macrófagos. Pero va a llegar un momento en donde eso se puede pasar al otro lado. ¿Y cómo se va a pasar al otro lado?
porque nuestras células de defensa pueden provocar daño tisular. ¿Cómo así, profesor? Bueno, ¿qué tienen nuestros neutrófilos? ¿Qué tienen nuestros macrófagos? ¿Qué tienen nuestros eosinófilos? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen nuestros linfocitos? ¿Qué usan? ¿Cuál es su lenguaje? ¿A través de qué cumple su función? Tienen enzimas, ¿no? Tienen lisozima, granzima. ¿Qué más tienen? Tienen fosfolipasa, muy bien. ¿Qué más tienen? Perforinas, ¿no? Tienen un arsenal completo para desarmar membranas lipídicas, las cuales también están hechas nuestras células. ¿Se dan cuenta? O sea, pueden provocar daño tisular, pueden provocar reacciones de hipersensibilidad, de tal forma que en futuros episodios no necesitas una gran cantidad de estímulo. A muy bajo estímulo la respuesta va a ser intensa, ¿no? Las reacciones de anafilaxia, ¿no? Y por último, puede ser que se generan linfocitos que han perdido nuestra tolerancia y constantemente van a estar activándose y provocando daño tisular. Las famosas enfermedades autoinmunes. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros, a través de los antiinflamatorios, ¿qué queremos hacer? ¿Qué hacemos a través de los antiinflamatorios? Me duele la rodilla, doctor. Toma Panadol, dicen, ¿no? Toma Apronax, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Prevenir? No vamos a prevenir. Lo que se busca es modular esa respuesta, ¿no? Se va a buscar modular, bajarle un poco a la intensidad de esa inflamación, no para suprimirla, porque tiene una razón, sino para aminorar los efectos dañinos que puedan producirse. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿qué les quiero decir? Está bien que nos automediquemos o que las personas se automediquen apenas al primer dolor que sienten. No. ¿Se dan cuenta? Esa respuesta inflamatoria tiene una razón. ¿Ya? Pero hay que entender que la inflamación tiene dos efectos, benéficos y perjudiciales. Y está en nuestras manos como médicos, como facultativos, intervenir y modular el comportamiento, ¿no?, de las enfermedades. Para eso estamos estudiando 7 años, ¿no? Si no estaríamos igual en la botica, dando a libre demanda. Ya la antigüedad registraba investigaciones acerca de la inflamación desde los tiempos más antiguos, como por ejemplo el famoso papiro de Ebers, ¿no? Ahí está. Gracias, doctorita. Ya saben, chicos, firmen, pasan rapidito. No va a acabar la clase y no van a firmar. No es sino en la época romana en donde se describe ya con más lujo de detalles y se enuncian los 4 signos cardinales de la inflamación, ¿no? ¿Cuáles son? A ver, todos juntos, de la manera que se despiertan. Rubor, rumor, calor y dolor, ¿no? Fácil, ¿no? Usualmente preguntábamos esto en el examen hasta que nos dimos cuenta que todos lo contestaban. Entonces ya no lo preguntamos. Y se cumple porque cuando ustedes vean una inflamación, van a ver que se pone roja, se edematiza, se hincha, ¿no? Se siente caliente, ¿no? Y si uno lo toca, duele. No es sino después, casi hace
un poco más de 120 años, 130 años que Virchow, ¿no? Famoso patólogo alemán, el padre de la patología, le acuñó la quinta función, la quinta característica de la inflamación, que era la pérdida de la función, ¿ya? Pero ojo, ese no es un signo clásico, ¿ya? La quinta característica. En general, ¿qué podemos decir de la inflamación? Ojo, acá todavía no estamos viendo las peculiaridades de los procesos agudos ni de los procesos crónicos, sino en general. Podemos decir que va a haber una respuesta vascular, una reacción del tejido vascular y una respuesta del tejido celular, ¿no? Ya lo veremos con mayor detalle en el proceso agudo, pero conviene recordar que va a haber una serie de pasos, ¿no? Primero va a haber un reconocimiento entre el agente y el agresor, un reclutamiento de las células inflamatorias, va a buscarse erradicar el agente nocivo y tiene que haber posterior una regulación de la respuesta. Pasa, chicos, están que le cambian de asiento. Luego tiene que sobrevenir una resolución del proceso inflamatorio, ¿no? Vamos a ver cada uno de estos pasos. Vamos a ver ahora de la inflamación aguda. En general, la inflamación aguda es una respuesta en función del tiempo que va a ser rápida, ¿no? El agente patógeno ingresa a nuestro organismo y rápidamente estamos desarrollando una respuesta inflamatoria, ¿no? Por eso se llama aguda. Y en esa manera tan, digamos, precoz de hacer llegar la respuesta, movilizaremos a nuestras células de defensa, se activarán las proteínas plasmáticas y los cambios vasculares. Tal es así que tendremos un orden de aparición de los eventos, ¿ya? Tiene que haber un orden siempre en toda respuesta, ¿no? Lo primero que veremos será alteraciones en el calibre de los vasos, ¿no? Los vasos tienen un diámetro establecido, ¿no? Ustedes, si recuerdan su fisiología, cómo se componían los vasos. Sistema arterial y sistema venoso, en primer lugar, ¿no? Y dentro del sistema arterial tenían arterias de gran calibre. ¿Qué más tenía? De mediano calibre. De ahí tenían arteriolas. Y finalmente, ¿qué tenían? Capilares, ¿no? Y cada uno de esos tipos de vasos arteriales tenían pues su diámetro, su flujo, su ubicación, ¿no? Entonces, si se da un proceso inflamatorio, cambian esos valores, cambian esos diámetros, ¿no? Luego tienen que ocurrir cambios estructurales en la microcirculación, o sea, en aquella circulación interna dentro de los tejidos, ¿ya? Dentro de los órganos. Y finalmente debe haber una migración de los leucocitos presentes al interior de los vasos hacia los tejidos. Entonces, en este esquema, así como en la primera clase teníamos un esquemita que nos resumía todo, este es nuestro esquemita que nos resume todo el proceso inflamatorio agudo, ¿no? Entonces conviene estar acá con los 5 sentidos y de ahí ya el resto es más fácil, de ahí ya nos sentamos a leer tranquilos los detalles en el libro, ¿no? Pero el concepto ya lo vamos a tener, ¿no? Fíjense, la lesión tisular, arriba en amarillito, nos produce esos 3 fenómenos que hemos dicho, ¿no? Cambios vasculares, tejido dañado, ¿no? Células dañadas y el patógeno, ¿no? Dentro de los cambios vasculares tendremos una serie de pasos para garantizar que ese vaso que tenía un calibre X pase a un calibre Y, que es más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo lo consigue? A través de la vasodilatación.
tienen que liberarse sustancias mediadoras que tengan como principio base la vasodilatación, ¿ya? Luego, una vez que se hace más ancho el vaso, a consecuencia de un mayor diámetro, ¿qué ocurrirá? Un mayor flujo sanguíneo. Muy bien, están despiertos. Eso hará que se incremente, ¿qué cosa? La permeabilidad vascular, ¿no? También los vasos se hacen más grandes, van generando pequeños espacios y va a salir la sangre. Finalmente tendremos la movilización de los leucocitos, es decir, las células que vemos acá en el interior de nuestros vasos, que están constantemente circulando, ¿no? Van a salir, pero no van a salir por sí, ¿no? No salen porque les da la gana, salen porque hay mediadores que están generando una quimiotaxia, un movimiento químico, ¿ya? Así como salen las células, también sale el líquido intravascular. Y también tendremos la formación de edemas. Finalmente, cuando nuestras células hayan salido del vaso sanguíneo, van a ponerse en contacto con el agente patógeno, ¿no? Y van a pasar a activarse, ¿no?, sus mecanismos de fagocitosis para buscar eliminar al patógeno, ¿no? Cuando eso ocurra, sobrevendrá la respuesta resolutiva de esa inflamación, que lo veremos en un momento. Entonces, dentro de las reacciones de los vasos sanguíneos, volvemos a recordarlo, primero habrá una vasodilatación, eso generará un aumento en la permeabilidad y la salida de líquido intravascular, que se conoce como edema. Al salirse el líquido intravascular, en el interior del vaso no van a salir, ¿quiénes? Los eritrocitos. Ellos no van a salir, ellos no están invitados a la fiesta. ¿Quiénes sí salen? Los leucocitos, porque hay señales y hay proteínas de unión en su superficie que van a adherirse a los vasos sanguíneos. Pero los hematíes no están invitados. Uno que otro saldrá, ¿no?, por efecto de arrastre, pero fundamentalmente van a quedarse en el interior de los vasos. ¿Eso qué va a producir? Va a producir el color rojo que vamos a ver en la lesión. Los vasos se van a congestionar porque sale el líquido, pero no salen los hematíes. Y los hematíes entonces van a estar como en un tráfico en la avenida acá de La Molina, ¿no?, a las 8 de la noche, tráfico horrible. No van a salir. Y eso va a generar, ¿qué cosa? El eritema, ¿no?, el éstasis, ¿ya? Luego va a salir los leucocitos, ¿no? Se van a acumular en los tejidos. Todo esto lo hacen con ayuda de ¿qué? Acá abajito, bien grande. De los mediadores químicos, ¿ya? Esas sustancias que parece que están ahí, flotando en el espacio, ¿no?, pero están presentes, pues. Están muy presentes. Veamos todos estos cambios. Primero, cambios en la microcirculación. Como vemos, los leucocitos viajan tranquilos, las proteínas plasmáticas también. Se va a producir la lesión y en un inicio habrá una mínima retracción, ¿no?, de nuestras células endoteliales, buscando facilitar la permeación de los vasos, ¿no? ¿Cómo se va a producir esto? A través de mediadores como la histamina. Pero ojo, estos mediadores tienen vidas medias
muy cortas, ¿no? Porque su función es desencadenar los eventos. No podrían estar produciéndose de manera indefinida. Si no, imagínense, ¿no? Se generaría un tercer espacio y nuestro intravascular quedaría disminuido. ¿Se dan cuenta? Entonces estos mediadores tienen un tiempo de vida corto, ¿ya? Para tal efecto logran pues la salida del plasma, logran la salida de las proteínas plasmáticas y van a facilitar también los mecanismos por los cuales, ¿no?, las células inflamatorias van a buscar adherirse a los vasos para posteriormente migrar hacia los tejidos. Acá vemos también cambios que van a operar rápidamente en función del tiempo de la lesión. En un inicio todo está normal. Fíjense que las células endoteliales, ¿no?, están completamente juntas, ¿no? Acá lo vemos en una microfotografía electrónica, ¿no?, a nivel de nanómetros. Fíjense, estas uniones están bien juntas, nuestras células endoteliales, nada sale. De pronto hay acción de los mediadores vasoactivos y se producen estos espacios por los cuales sale el líquido, ¿no? Entonces también pues saldrán las proteínas y facilitarán la salida de las células de defensa, ¿no? Eso por el lado de los vasos. Pero habíamos dicho que había una respuesta doble, ¿no? Vasos sanguíneos y células. Vamos a ver qué ocurre en el lado de las células. En el lado de las células va a haber un proceso que se llama migración celular, ¿no? Imaginémonos pues que nuestras células de defensa son como los patrulleros, ¿no? Están circulando por las avenidas, ¿no?, vigilando todo el tiempo, ¿no?, en movimiento. Y de pronto reciben una llamada de auxilio, ¿no? ¿Qué hacen los patrulleros en ese entonces? Primero se señalizan, ¿no?, que van a acudir a tal ubicación, ¿no? Y cuando van llegando, van saliendo de las avenidas principales, ¿no?, y van entrando en las calles aledañas a la zona del evento. De igual forma, nuestras células de defensa van a operar. De lo que vienen circulando en las arterias a gran velocidad, van a tener que sufrir una desaceleración para llegar al sitio de la lesión. Tal cual, como si fuera ahí. Ya falleció. Mientras me da un poquito de oxígeno. Decíamos entonces que como si fuesen ustedes conduciendo en la carretera, van a buscar orillarse para ver algún desperfecto o atender algún urgencia. Las células también van a operar de esta forma. Van a ser estimuladas, ¿no?, por estos medios, por estos mediadores, por esta señalización celular, y van a ir desacelerando y lateralizando su flujo hacia las paredes de los vasos. Eso se conoce como marginación, ¿ya? Una vez que se marginan hacia los vasos, viene un segundo momento, que es que esa célula que venía a velocidad, que ahora está
cercana a la pared del vaso va a entrar en contacto con los vasos sanguíneos. Pero va a entrar en un contacto no firme, sino discontinuo, lo que da la apariencia de un rodamiento. Es como si rodara sobre la superficie del vaso. Este rodamiento es muy importante porque se están dando uniones entre proteínas de superficie de la célula y proteínas de las células endoteliales, de tal manera que a través de enlaces de baja afinidad van a ir reduciendo la velocidad de ese glóbulo blanco. Finalmente, se establecerán uniones o adherencias más firmes y el leucocito quedará prendido de la pared. A esa fase la llamaremos adhesión. Muy bien. Cuando se forme ya la adhesión del vaso a la célula va a empezar a cambiar su conformación con ayuda de unas proteínas, que son las BK, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder atravesar las uniones intercelulares de las células endoteliales y pasarse hacia el lado exterior del vaso. Eso lo conoceremos como transmigración. ¿Ya? Y una vez que complete la transmigración, es decir, haya atravesado la pared del vaso y haya salido del mismo, sobrevendrá un proceso de quimiotaxis, que viene a ser algo así como una comunicación química orientada a que la célula de defensa, nuestro leucocito, pueda llegar a donde se encuentra el patógeno. Finalmente, ocurrirá la fagocitosis, que es la formación del fagosoma para poder, ¿no?, digerir al patógeno. En esta imagen lo vemos un poco más didáctico, ¿no? Todo lo que habíamos mencionado. Tenemos en primera instancia los leucocitos, que habíamos dicho que vienen de su desplazamiento en el vaso y que a través de unas integrinas van a generar uniones de baja afinidad que le permitirán unirse y desprenderse, reduciendo, ¿no?, la velocidad de la célula. Finalmente, a través de otro grupo de integrinas se establecerán las uniones de gran afinidad o de alta afinidad, como vemos acá, y ya nuestro leucocito estará fijo. Eso permitirá después, a través de unas proteínas muy importantes como son el PK, poder abrirse paso, no en cualquier parte, sino a nivel de las uniones intercelulares de las células endoteliales, y facilitar cambio en la conformación de su citoplasma para poder atravesar el vaso. Una vez que atraviese el vaso, va a ser movilizado gracias a la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas y mioquinas y algunas otras proteínas exógenas que lo estimulan para poder formar entonces el fagosoma y digerir los patógenos. En todo este proceso que hemos mencionado,
hay una serie de moléculas que trabajan, como dicen en el teatro, tras bambalinas. No los vemos, pero están. Si no estuvieran, difícilmente si no estuvieran, se podría dar una respuesta inflamatoria como la conocemos, o inclusive podría ser una respuesta defectuosa. Como ya hemos visto, si no es una respuesta óptima, podría inclusive ser perjudicial. Acá en este cuadrito ustedes van a ver una serie de moléculas. Una serie de moléculas que actúan como los mediadores inflamatorios que veníamos mencionando, ¿no? Tendremos pues selectinas, integrinas, inmunoglobulinas, entre otros, ¿no? Ya este cuadrito ustedes con calma lo repasan porque solemos hacer preguntas de esta parte. Entonces en este cuadrito también nosotros vamos a ver los distintos mecanismos por los cuales se pueden activar los leucocitos, ¿no? Una de ellas a través de las quimioquinas, ¿no? Que utilizan pues proteínas G y que van a generar, una vez que se activen y fosforilen, cambios en el citoesqueleto, ¿no? Que va a facilitar tanto la adhesión como la migración de los tejidos. Por otro lado, ¿no? Los lipopolisacáridos de los microbios pueden desencadenar también la producción de mediadores o metabolitos de la inflamación, ¿no? Lo que potencia, amplifica la respuesta inflamatoria, ¿no? También las mismas citoquinas, ¿no? Pueden desencadenar la producción de especies reactivas de oxígeno. Muchas de ellas intervienen contra los patógenos, pero también pueden dañar nuestras membranas lipídicas, ¿no? Esto va a ser particularmente útil en la actividad microbicida de los leucocitos, ¿no? De igual manera, los receptores que estimulan la fagocitosis van a desencadenar esa acción con la subsiguiente muerte de los microbios. Entonces, este también es un cuadrito muy importante para poder comprender todo el fenómeno inflamatorio agudo. Bueno, profesor, hemos visto tantos esquemas teóricos. ¿Se puede ver eso en la realidad? ¿No? Sí se puede, pero hay que ser bien paciente. Acá tenemos una muestra de un tejido. Acá hay un vaso sanguíneo, ¿ya? En su interior, ¿qué tenemos? Hematíes, pues lógicamente sabemos que es un vaso sanguíneo porque vemos hematíes. Pero ¿qué también vemos? Vemos adheridos en la parte de la superficie neutrófilos, ¿no? Entonces, en este momento le tomamos la fotografía a un neutrófilo que estaba adherido a su pared, ¿no? Qué bonito, ¿no? Pero, si seguimos viendo más secuencias, ¿no? Tenemos acá nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Bien delimitado, posiblemente un capilar, ¿no? Y fíjense que ya en los tejidos hay varias células inflamatorias, como también tenemos hematíes, posiblemente producto de algún proceso hemorrágico, ¿no? Si hay procesos hemorrágicos, aparte de inflamación, también tendremos salida de hematíes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y luego, con el transcurrir de las horas, cuando estábamos viendo en la clase pasada, ¿no? Los tipos de muerte celular, había una que se llamaba necrosis licuefactiva, ¿no? Que estaba asociada a procesos sépticos, ¿no? En esa necrosis licuefactiva tenían un rol muy importante nuestros neutrófilos, ¿no? Producían la muerte del patógeno, pero también se llevaban a los tejidos, ¿no? Todo se licuaba. Entonces obteníamos el resultado que era un líquido viscoso verde amarillento, que se conoce como pus. Señores, ahí están viendo la pus a nivel microscópico, ¿no? Hay abundantes neutrófilos
debris celular, ¿no? Entre otros. Entonces, esos son los eventos que vamos a ver en un proceso inflamatorio. Hemos hablado entonces de los cambios vasculares, de los cambios celulares, y ahora nos toca hablar de esos héroes anónimos, los mediadores de la inflamación, ¿no? Están ahí presentes cuando se les necesita. ¿Qué podemos decir de ellos? Se generan a partir de células o proteínas plasmáticas. Eso ya nos da dos tipos de mediadores: mediadores celulares y mediadores plasmáticos. Primera lección. Segundo, se producen ante diversos estímulos. ¿Ya? Tercero, los mediadores muestran dianas u objetivos distintos. Y esta es la que ya habíamos visto, ¿no? Tienen vida corta. No pueden tener una vida media muy extensa. Estarían provocando inflamación constantemente y daño tisular. Y además, como último precepto, un mediador puede estimular la liberación de otros mediadores, lo que se conoce como mediadores intermedios. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces los mediadores de origen celular. Hay de diferentes tipos químicos. Tenemos las aminas vasoactivas, la serotonina, la histamina. Tenemos derivados del ácido araquidónico, como son pues las prostaglandinas, los leucotrienos. Tenemos el factor activador de plaquetas, las especies reactivas de oxígeno, sí, esas mismas que se producen, los famosos free radicals también, el óxido nítrico, las citoquinas y las quimiosinas, las enzimas lisosómicas y los neuropéptidos. También tenemos entonces, por otro lado, los mediadores plasmáticos, ¿no? De los mediadores plasmáticos, recordar que son aquellos mediadores que están inactivos pero presentes en el plasma, ¿ya? Y deben estar inactivos porque si no, imagínense, constantemente estarían circulando y produciendo inflamación. Entre ellos tenemos el complemento, el sistema de coagulación, el sistema de cininas. Acá tenemos también un cuadrito que nos ayuda un poco a recordar el origen. Si hablamos de mediadores celulares, pueden ser de dos tipos: previamente formados en bolsas secretoras, ¿no? O sintetizados de nuevo, ¿no? En las primeras, la histamina, la serotonina, las lisosimas estarán presentes en determinadas células inflamatorias, ¿no? Como ven ahí. Y si hablamos de mediadores sintetizados de nuevo, tenemos pues a las prostaglandinas, los leucotrienos, el factor activador de plaquetas, el óxido nítrico, entre otros. Por otro lado, cuando hablamos de proteínas plasmáticas, no es que se formen en el plasma, están en el plasma, por eso llevan el nombre de plasmáticas, pero si queremos ser más exactos, serán mediadores formados, ¿no?, en el hígado y liberados al plasma. Entre ellos tenemos el factor 12, ¿no?, el sistema de complemento, el sistema de quiminas, ¿no? Entonces tenemos ahí el cuadrito que nos ayuda a ver cada uno de estos mediadores. Habíamos mencionado también el importante rol dentro de los mediadores el ácido araquidónico, ¿no? Ustedes saben que este ácido araquidónico tiene dos vías: la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa, ¿no? En el caso de la vía de la ciclooxigenasa, ¿no?, va a formar las famosas prostaglandinas. De estas prostaglandinas vamos a ver que también participan en el proceso inflamatorio, muchas veces con efectos antagónicos. Por ejemplo, la prostaglandina I2, ¿no?, produce vasodilatación e inhibe la agregación de las plaquetas, mientras que el tromboxano A2 hace exactamente lo contrario, produce vasoconstricción e induce la agregación plaquetaria.
Y por el lado del ácido araquidónico y la vía de la lipoxigenasa tendremos la producción de los famosos leucotrienos, ¿no? Y esos leucotrienos también tienen importantes funciones dentro del proceso inflamatorio, ¿no? En el caso del leucotrieno B4, la quimiotaxis, ¿no? Y en el caso, pues, de los leucotrienos C4, D4 y E4 tendremos la vasoconstricción, el broncoespasmo, entre otros. Y también se puede producir lo que son las lipoxinas, ¿no? Que inhiben la adherencia y la quimiotaxis de los neutrófilos. Entonces, la cascada del ácido araquidónico es muy importante dentro del proceso inflamatorio. Tal es así que es el sitio químico para el desarrollo de unos fármacos muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son? Los antiinflamatorios, claro, los AINES, ¿no? Fíjense, tenemos los antiinflamatorios esteroideos que inhiben bien arriba, ¿no? Inhiben en la conversión de los fosfolípidos. Mientras que los inhibidores ya más selectivos, como son de la COX-1 y la COX-2, seguramente están aprendiendo en fármaco, ya lo hacen a un nivel menor, a nivel de las ciclooxigenasas, para poder regular, modular la respuesta inflamatoria, ¿no? También el complemento tiene una participación, ya sea en el proceso de la propagación de la inflamación, a través de la vía alterna o a través de la vía clásica, ¿no? Para estimular los procesos de fagocitosis y lisis del microbio. Dentro de los mediadores de la inflamación, acá hemos listado, digamos, los principales, no son los únicos, pero convendría que los revisen con calma. Podemos decir que la vasodilatación, las prostaglandinas, la histamina, el óxido nítrico son de los más importantes. En cuanto a la permeabilidad vascular, las aminas vasoactivas, el complemento, las bradiquininas nos ayudan bastante. En cuanto a la quimiotaxis, los leucotrienos, los mismos productos bacterianos a través de lo que es los lipopolisacáridos bacterianos estimulan esta quimiotaxis. La fiebre y el dolor del que veníamos hablando, ¿no? A cargo del factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, pero también a cargo de las bradiquininas, que son unos mediadores específicos para las señales de dolor. Tenemos la lesión tisular, que está a cargo, pues, de las diferentes enzimas que tienen los neutrófilos, el óxido nítrico, las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué va a pasar entonces con el proceso inflamatorio agudo? Ya se abrieron los vasos, ya salieron las células de defensa, ya se formó el fagosoma, han digerido los microorganismos. Alguien tiene que parar todo esto, ¿no? Porque ya cumplió su finalidad. Entonces, la inflamación aguda tiene que evolucionar y puede seguir caminos diferentes. El primero, el más esperado y el que generalmente va a ocurrir, es la resolución completa, ¿no? Si nuestros mecanismos están bien regulados, si nuestras células están presentes en cantidades correctas, si nuestro hígado sintetiza adecuadamente las proteínas, entonces todo se resolverá de manera completa. Por otro lado, también tendremos un proceso de cicatrización y sustitución por tejido conjuntivo en los casos en donde no exista la capacidad regenerativa. Y finalmente, otro camino para la inflamación aguda es que este progrese hacia un proceso crónico. Vamos a ver lo que estamos diciendo. Imaginemos, pues, que tenemos en la imagen de la izquierda superior un evento lesivo que involucra cambios vasculares y movilización de células, ¿no? Tenemos la lesión y los efectos que hemos mencionado. Cualesquiera que sean las causas, los infartos, los procesos infecciosos, los procesos tóxicos, los traumatismos,
Una vez que se desencadene el proceso lesivo y se concluya, podrá resolverse este evento agudo y se establecerá la resolución con la eliminación del germen causal, eliminación de las células de defensa que están participando, eliminación de los mediadores y el proceso de sustitución de las células que han sido dañadas. Todo esto desencadenará que se restablezca la función del tejido, ¿no? Por otro lado, tendremos el camino de la cicatrización. En el camino de la cicatrización, como lo veremos ya con más detalle en nuestra tercera clase, pero acá un poquito podemos adelantar, se dará pues un proceso de remodelación de los tejidos, ¿no? Y dependiendo de su capacidad, ¿no? Habrá tejidos que pueden regenerarse de manera óptima, habrá tejidos que tienen una limitada capacidad para recuperar a sus células faltantes, y habrá tejidos que tienen una diferenciación tan alta que no es posible sustituir las pérdidas y se tiene que utilizar tejido conjuntivo para rellenar el espacio que ha quedado vacío, ¿no? Entonces sobrevendrá el proceso de cicatrización vía fibrosis, ¿ya? Aquí habrá depósitos de colágenos y muchas veces estará asociado a la pérdida de la función, porque si perdemos a las células especializadas y solo las reemplazamos con fibrosis, es lógico pensar que no habrá recuperación de la función, ¿no? Finalmente, si este proceso agudo no se resuelve en el tiempo y se mantienen los patógenos que lo causan, desencadenaremos un cuadro crónico. Este tipo de lesiones pueden verse sobre todo en procesos virales, procesos infecciosos crónicos, lesiones persistentes y las famosas enfermedades autoinmunes. En ellas habrá un proceso caracterizado por inflamación crónica, con angiogenia, infiltrado de tipo mononuclear, el desarrollo de una cicatrización como es la fibrosis y la reactivación del cuadro, por lo que muchos de estos pacientes entran en un círculo, ¿no?, continuo. Entonces, esos son los tres caminos de la inflamación aguda. Desde el punto de vista histopatológico, ¿qué interés tenemos nosotros los patólogos respecto del proceso inflamatorio agudo? Vamos a poder ver 4 patrones que se producen en el contexto de una inflamación aguda. Son los patrones morfológicos de la inflamación. En este caso habrá un patrón seroso, un patrón fibrinoso, un patrón supurativo y un patrón de hemorragia úlcera. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero tengamos presente cómo se ve un tejido normal que no tiene un proceso inflamatorio, ¿no? En la figura A tenemos un pulmón normal con nuestros espacios alveolares limpios y nuestro intersticio bien delgadito y nuestros neumocitos. Todo está normal. En imagen B tenemos ya un proceso inflamatorio que desencadena los cambios vasculares que habíamos mencionado. Va a haber una dilatación, una salida de líquido, una congestión vascular y un éxtasis. Nótese que ese intersticio que era delgadito en imagen A, ahora se ve más engrosado y de un color rojo, ¿no? Muy bien. Ahí estaban nuestros capilares que participan en el intercambio gaseoso. Ahí están, pero están congestionados. En la tercera imagen, en la C, tenemos ya la movilización de nuestros linfocitos, de nuestros leucocitos, perdón, que han salido de los vasos hacia los espacios alveolares.
Y por esa razón vemos un gran acúmulo de neutrófilos en los espacios alveolares. Estos neutrófilos estarán atacando a los patógenos que hayan llegado a esta zona alveolar y lastimosamente también dañarán las paredes alveolares, ¿no?, con lesión de nuestros neumocitos. En el primer patrón, que es la inflamación serosa, notaremos que va a formarse una ampolla que va a acumular un líquido seroso, pero este líquido seroso es claro, no tiene células inflamatorias. ¿En qué momento entonces ocurren muchas veces, digamos, la infiltración de estas células? Ocurre pues cuando estas ampollitas a veces se rompen y entran patógenos que movilizan a nuestras células inflamatorias. De por sí, solamente se forman estos pequeños blisters, estas ampollas, con un líquido claro. Esa es la inflamación serosa. Luego tendremos la inflamación fibrinosa, patrón de inflamación fibrinoso, en el cual vamos a ver, ya desde el aspecto macroscópico, vamos a ver la presencia de una fibrina de aspecto blanquecino que recubre, ¿no?, el órgano. Y si lo vemos a la microscopía, vamos a ver un gran componente eosinófilo, amorfo, fibrilar, que es la fibrina. Lo ven en este lado, ¿no? Entonces hay todos estos depósitos de fibrina. El tercer patrón es el patrón de inflamación purulento. Aquí se va a observar a nivel pues de los tejidos la colección de la pus. Esta pus que macroscópicamente acá lo estamos viendo en el fondo de la herida operatoria como un material verdoso, ¿no?, que se va a manifestar por la presencia de un gran número de leucocitos, en este caso neutrófilos, y tejidos licuados, muertos, ¿no? O sea, acá no podríamos distinguir qué tipo de tejido es si no supiéramos de dónde hemos tomado la muestra, ¿no? Prácticamente solo se ve un amasijo de tejido, células sanguíneas y neutrófilos, ¿no? Esto corresponde pues a un patrón purulento con un absceso bacteriano. Finalmente tenemos el patrón hemorrágico ulceroso, en donde se observa una lesión a nivel de la mucosa con pérdida de la continuidad, ¿no?, y destrucción ística de la mucosa y un lecho necrótico en la base con gran componente inflamatorio. Bien, vamos a hablar ahora sí de lo que es la inflamación crónica, que nos quedan más o menos unos 25 minutos. ¿Qué podemos decir de los procesos crónicos? Aquí también entra a tallar el concepto del tiempo, ¿no? Habíamos dicho que en los procesos agudos las respuestas eran rápidas, inmediatas, muy bien. En los procesos crónicos estas respuestas serán prolongadas y se va a caracterizar por una activación de la lesión celular. Pero esta activación de la lesión va a verse seguida de un proceso inflamatorio, un proceso de reparación, un proceso de cicatrización vía fibrosis y nuevamente inicia el proceso inflamatorio. Entonces, en ese continuo que no tiene una resolución final, es que nosotros vamos a poder considerar a esto como un proceso inflamatorio crónico. ¿Qué lo causa? ¿Qué causa un proceso crónico? Podríamos considerar infecciones persistentes a través de microorganismos de difícil erradicación. ¿Qué microorganismos son de difícil erradicación? En primer lugar, aquellos microorganismos que utilicen, digamos, de manera inteligente
nuestro propio organismo. Aquellos microorganismos que puedan evadir nuestro sistema inmune, como lo hacen los parásitos. Aquellos microorganismos que puedan esconderse dentro de nuestras células, ¿no? Como lo pueden hacer, pues, las riquecias, como lo pueden hacer algunos, como los micoplasmas, ¿no? O aquellos que son fagocitados por los macrófagos, ¿no? Y quedan de manera latente, como son las micobacterias. Entonces, fíjense, todos esos microorganismos tienden a ser procesos crónicos por las razones ya mencionadas, ¿no? Han aprendido a escapar de nuestro sistema inmune. Pero no solamente las infecciones pueden desencadenar procesos crónicos, también las enfermedades de hipersensibilidad, a través de los mecanismos de hipersensibilidad que veremos con más detalle en la clase 5. Pero conviene solamente mencionar que las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Tienen, pues, en este tipo de mecanismos la expresión de su cronicidad. Finalmente, tenemos entre las otras causas la exposición prolongada a diferentes agentes tóxicos, ¿no? Nosotros que vivimos en una gran ciudad, ¿no? Una megalópolis, estamos expuestos, pues, a diferentes contaminantes en todo momento, ¿no? En el transporte, en las calles, incluso en nuestras mismas casas, ¿no? A veces usamos alguno que otro desinfectante, o usamos alguna que otra compuesto químico que podríamos estar, digamos, incorporando en nuestro organismo, ¿no? Entonces, la exposición prolongada a estos tóxicos también puede inducir respuestas inflamatorias crónicas. ¿Qué caracteriza a la inflamación crónica a diferencia de la inflamación aguda? A ver, primero el infiltrado, ¿no? En los procesos agudos, la estrella era el neutrófilo, esa era la estrella, ¿no? Mientras que aquí será el linfocito y el macrófago, ¿no? Son los mononucleares, pero también participan, pues, las células plasmáticas, ¿no? Hay destrucción tisular, ¿no? A través, pues, de los productos líticos de las células mononucleares. Y tiene que haber necesariamente reparación. Si hablamos de reparación, hablamos de procesos de angiogenia, activación de fibroblastos, formación de fibrosis. Eso tiene que haber para que nosotros podamos configurar un proceso crónico. Ya tenemos una imagen de parénquima pulmonar. Fíjense, ya habíamos visto una imagen cuando hablábamos de los patrones de inflamación agudo, en los cuales el intersticio, que es esa pequeña capita entre los espacios alveolares, será bien delgada, ¿no? Ahora, esto que vemos acá como espacios claros son los alveolos. ¿Les parece que está adelgazada ese espacio intersticial? ¿O está engrosado? Está bastante engrosado, ¿no? Fíjense, si yo tomo este espacio, este diámetro, ¿no? Está por mucho bastante engrosado. Inclusive este está engrosado, ¿no? Ahora imagínense que en este espacio intersticial, en donde se ha depositado abundante colágeno y se ha ensanchado, están nuestros capilares necesarios para hacer el intercambio gaseoso. ¿Ustedes creen que el oxígeno que van a captar en estos espacios alveolares va a poder difundirse con facilidad hacia los capilares? Y de igual manera, de los capilares se podrá desprender el dióxido de carbono fácilmente para alcanzar el espacio alveolar y ser eliminado. No. Esa es la razón, señores, por la que su paciente fumador crónico, su paciente que tenga EPOC,
su paciente que tenga alguna silicosis, alguna fibrosis pulmonar, les va a decir que le falta el aire. Esa es la razón. Porque por más esfuerzo que haga por insuflar sus pulmones e incorporar el oxígeno a su parénquima, no va a poder atravesar ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué no va a poder? Aquí está el vaso. Imagínense. No va a poder llegar, pues. ¿Qué va a hacer entonces su paciente? Hipoxemia, disnea. Ustedes le pondrán su tanque de oxígeno, ¿no? Van a sentirse contentos. ¿Y qué va a hacer? Difícil, ¿no? Acá es donde comprendemos lo que está pasando. Entonces, acá hay un proceso crónico en donde el intersticio se ha fibrosado. Y no solamente eso, se han movilizado células de defensa y se han formado estos agregados linfoides, característicos de los procesos crónicos. Entonces, este pacientito lastimosamente no tiene un buen pronóstico, ¿no? Le subiremos el oxígeno todos los litros que quieran, el desenlace también va a ser triste, ¿no? Esas son las células que participan en la inflamación, los linfocitos, los macrófagos, los mastocitos, hasta los eosinófilos, sobre todo en los procesos parasitarios o micóticos. Acá hay algunas de las células que conviene mencionar, ya por el tiempo ya ustedes lo revisan con calma, que son los macrófagos, ¿no? Que actúan como filtros o sensores a nivel tisular y que tienen una participación activa con los linfocitos. Eso sí, conviene verlo, ¿no? Eso ya ustedes lo revisan acerca de su origen. Vienen pues de la médula ósea y están un breve tiempo en la circulación sanguínea. Esta parte es la parte que nos interesa recordar. Los macrófagos utilizan dos vías para cumplir su función: la vía clásica o M1 y la vía alterna o M2. A través de cada una de estas vías habrá una acción dentro del proceso de inflamación crónica. ¿Cómo así? Si se utiliza la vía clásica de estimulación para los macrófagos, habrá una actividad proinflamatoria. Se va a propagar la inflamación, los macrófagos actuarán como células fagocitarias, ¿no? Y liberarán agentes microbicidas. Pero si se activa la vía alterna, los macrófagos tendrán un rol completamente diferente, en el cual van a promover ¿qué cosa? La reparación, la antiinflamación, la resolución del proceso inflamatorio, ¿no? Entonces es muy importante saber qué acción cumple este macrófago dentro del proceso, ¿no? Y no solamente eso, sino la participación que tienen con los linfocitos T, de los cuales, como ustedes ven, hay una activación recíproca. A través de citoquinas, los macrófagos activados inducen la actividad de los linfocitos, ¿no? Y estos mismos linfocitos también retroalimentan a los macrófagos. Entonces hay una actividad muy estrecha entre estas dos células para la regulación del proceso inflamatorio. Acá vemos una muestra de mucosa gástrica, ¿no? Identificamos bien las glándulas gástricas, ¿no? ¿Y qué notamos? Notamos que la lámina propia está llena de células inflamatorias, llena de linfocitos, células plasmáticas, macrófagos. Inclusive vemos acá uno o dos linfocitos que están dañando una glándula, ¿no? Lo que se conoce como lesión linfoepitelial. Acá tenemos otro. Entonces hay un daño activo a las glándulas con un infiltrado
un patrón especial de inflamación. Este patrón se conoce como inflamación granulomatosa. Lo mencionamos la clase pasada en función del tipo de necrosis, la necrosis gaseosa, ¿no? Que era una necrosis que se producía en la presencia de ciertos microorganismos, como la tuberculosis y algunos hongos, que desencadenan una respuesta inflamatoria granulomatosa con una necrosis gaseosa central. Entonces acá vamos a hablar qué es ese granuloma, ¿no? Fíjense, es un patrón particular de inflamación crónica que tiene como características a macrófagos activados, y estos macrófagos activados se han transformado en unas células de un citoplasma amplio que asemejan las células epiteliales. Pero ojo, no lo son, solo se parecen. Por esa razón se les denominó células epitelioides, ya que en latín ese sufijo denota semejanza a. Entonces, no son células epiteliales, son macrófagos transformados y toman esa configuración para poder aislar a aquello que no pueden digerir. Este proceso de inflamación granulomatoso se hizo para poder contener o aislar a gérmenes que son de difícil erradicación. ¿Bien? Entonces, adicionalmente estos macrófagos que van a transformarse en células epitelioides, también podemos ver una gran asociación, como lo hemos visto dentro de las características de los macrófagos, con los linfocitos, razón por la cual están circundados de abundantes linfocitos. Estos linfocitos no están ahí por gusto, sino que van a mantener la activación de estos macrófagos. Acá tenemos una lista de diferentes patógenos que pueden desencadenar inflamación granulomatosa. De ellos, la tuberculosis se asocia con necrosis gaseosa, pero no así los otros que se mencionan. Entonces, mucho cuidado cuando lean un casito clínico tipo examen. Hay ciertos microorganismos que producen necrosis gaseosa y hay otros que no, pero que sí hacen granuloma. Por ejemplo, la sífilis no nos va a dar la necrosis central, ¿no? Ahí dice que sí, pero en la experiencia previa no. La lepra tampoco nos da un granuloma caseificante, ¿no? Entre otros. Ya ustedes eso lo revisan. Vamos a mencionar acá el proceso. Fíjense. Microorganismos como la micobacteria, el histoplasma capsulato o inclusive cuerpos extraños tienden a generar una respuesta granulomatosa. Esta respuesta granulomatosa surge por la incapacidad de digerir a estos agentes. Y como ocurre esta incapacidad, hay una falla en la respuesta aguda. Recuerden que la respuesta aguda es rápida y busca resolver el problema, pero se va a tropezar con estos microorganismos y no va a poder cumplir su función. Entonces, se activa ¿qué cosa? A través de la respuesta inmune, los macrófagos, y inicia un proceso de transformación, que es la célula epitelioide, ¿no? Esta célula epitelioide va a formar pues los granulomas. Adicionalmente a la célula epitelioide, ¿no?, vamos a ver otros componentes dentro de este granuloma. Primero, conviene recordar que hay dos tipos de granuloma. El granuloma por cuerpo extraño, como su nombre lo indica, sustancias exógenas a nuestro organismo que pueden ingresar. Por ejemplo, ahí nos mencionan talco o hilos de sutura, ¿no? ¿Alguna vez alguien ha sido operado de apendicitis acá? Muy bien. ¿Y aquellos que les operaron el apéndice, cómo les ha quedado su cicatriz? ¿Planita o está un poquito abultada?
abultada. Así es. Se ha producido una respuesta inflamatoria y una cicatrización. Sí, pero... En algunas personas, cuando suturan las heridas, ¿no? Puede ser que en el momento de la extracción del hilo, un pedacito del hilo se queda. Y ese pedacito de hilo que se queda va a desencadenar ¿qué? Una respuesta inflamatoria, porque no es un cuerpo o no es un componente de nuestro organismo. Entonces van a ir linfocitos, van a ir macrófagos y van a buscar englobar ese fragmento de hilo. Muchas veces esas lesiones pueden verse un poco abultadas, ¿no? ¿Y es por qué? Porque hay ese cuerpo extraño. Estimula nuestros linfocitos T y se va a formar este granuloma con el cuerpo extraño en el centro. Vamos a mirar acá una imagen. Acá, por ejemplo, miren, tenemos aquí en el centro la forma característica de un hilo de sutura. Un hilo de sutura tiene hebras. Por eso es que microscópicamente se ven como ciertos filamentos concéntricos, ¿no? Y alrededor de ese hilo de sutura, ¿quiénes están? Están macrófagos. Pero en los macrófagos también pasa otro fenómeno aparte de volverse una célula con un citoplasma amplio. Es como cuando ustedes piden ayuda a sus amigos para hacerle frente a un enemigo común, ¿no? Como lo atacan en mancha, ¿no? Como dicen así, ¿no? Llaman a uno y se fusionan. Y como no pueden, llaman a otro y van tres, ¿no? Así hasta formar ¿qué cosa? Una célula multinucleada gigante, ¿no? Entonces, en los procesos granulomatosos crónicos vamos a ver esta célula multinucleada gigante. Acá tienen una de ellas. Vamos a delimitarla para que la vean. Esa es una célula multinucleada gigante. Y fíjense acá, células con un núcleo alargado y un citoplasma amplio. No son sino macrófagos transformados en células epitelioides. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos luego los granulomas inmunitarios, el segundo tipo. Este es del que veníamos hablando al inicio, ¿no? Desencadenado, ¿por qué? Por una respuesta inmune celular, muchas veces frente a patógenos, ¿no? Acá vamos a tener macrófagos, linfocitos, células epitelioides, multinucleadas gigantes. Vamos a ver. Habíamos dicho que una de las entidades con los microorganismos que más frecuentemente hacen granulomas es la tuberculosis, ¿no? Y en este caso vemos acá un pulmón de un paciente que ha fallecido por tuberculosis con múltiples áreas blanquecinas. Vamos a ir marcando algunas para que ustedes las vean. ¿Ven? Todas esas áreas blanquecinas corresponden a necrosis gaseosa, ¿ya? Y microscópicamente se van a ver así: un material amorfo necrótico central, células epitelioides, linfocitos y estas células que son las multinucleadas gigantes. Vamos a ver una a mayor aumento. Ahí está. Fíjense. Tenemos acá una multinucleada gigante. A ver, cuenten ahí cuando estén todos descansados, cuenten cuántos macrófagos se han fusionado para hacerle frente a un micobacterio. Bastante, ¿no? Tenemos acá linfocitos, células plasmáticas, acá hay células epitelioides. Fíjense, profesor, ¿cómo es una célula epitelioide? Fíjense acá, miren. Citoplasma amplio, ¿no? Acá también está ampliado ese citoplasma, cual si fueran sábanas, ¿no? Que buscan tapizar. Acá tenemos otra multinucleada gigante. Fíjense la cantidad de núcleos. Usualmente se disponen en forma de herradura, ¿no? Lo que se conoce como la famosa célula de Langerhans, ¿ya? Al fin y al cabo, después del proceso inflamatorio, sea este agudo,
sea crónico, sobreviene pues ciertas consideraciones. Habrá consecuencias en un proceso inflamatorio que haya sido excesivo o que haya sido defectuoso. Lógicamente, si el proceso es excesivo, tendremos la base de muchas enfermedades que hoy en día aquejan al ser humano, ¿no? Enfermedades crónicas. Si por el contrario la inflamación fuera defectuosa, imaginémonos los casos de inmunosupresión, ¿no? Tendríamos un riesgo incrementado ¿a qué? A los procesos infecciosos, ¿no? Por disminución de nuestras células de defensa. Entonces, eso vendrían a ser nuestras consecuencias de procesos inflamatorios, ya sea excesivos o defectuosos. Bien, con esto terminamos.